El humo se abrió un segundo sobre el cráter y vi la bota del alemán antes que su rostro. En los partes de mis superiores, aquel lugar era solo una depresión sin nombre. Para mí era barro, cuerpos y el cristal rajado de mi reloj. Yo fui quien obligó a mi sección a avanzar con el fusil ya apuntando, dedos fríos en el gatillo, por si el humo mentía. Desde entonces, cada vez que oigo hablar de cuadros de fuego y reglamentos, recuerdo ese cráter y el silencio que quedó cuando dejamos de disparar. El 21 de octubre de 1943, en la margen occidental del río Dnieper, el frente se encontraba inmóvil sobre una franja de campos húmedos y aldeas semiderruidas. El sector pertenecía a un ejército soviético que intentaba ampliar una cabeza de puente frente a posiciones alemanas asentadas en una suave elevación sin nombre en los mapas civiles. La línea de contacto discurría por depresiones de terreno, zanjas de drenaje y restos de cultivos de trigo. La lluvia de los días anteriores había transformado los surcos en barro denso, pegajoso, que ralentizaba cualquier movimiento. En ese tramo del frente no quedaban muchos carros de combate operativos. La artillería de campaña y los morteros se habían convertido en el medio principal para preparar cada avance, medido en decenas de metros, ganados a un coste constante. La elevación que dominaba el sector ofrecía a los observadores alemanes buena visión sobre los accesos. Desde allí podían dirigir el fuego de sus propias piezas de artillería hacia las aproximaciones soviéticas, previamente registradas durante semanas. Las órdenes para la jornada señalaban un objetivo limitado. La infantería debía avanzar bajo una barrera de fuego propia, cruzar una franja de terreno batido y establecer una nueva línea en la ladera de la elevación, unos 400 metros más adelante. Los documentos de la división reflejan el tono de urgencia. Se hablaba de presión desde el nivel del ejército, de la necesidad de ensanchar la cabeza de puente antes de que el río se helara por completo. En una trinchera poco profunda, a cierta distancia de la primera línea, un jefe de sección de fusileros revisaba sus notas apoyado en una caja de munición. Se llamaba Iván Petrovich Sokolov, y en los listados aparecía simplemente como responsable de una sección del segundo pelotón del batallón de fusileros. Llevaba varios días durmiendo a intervalos cortos, a menudo con las botas puestas. En el bolsillo interior de la guerrera guardaba un pequeño cuaderno manchado de barro y grasa, donde anotaba horarios de fuego, referencias de terreno y nombres de los hombres que iban quedando fuera de servicio. Esa mañana había copiado, con letra apretada, el cuadro de fuegos que el oficial de enlace de artillería había trazado sobre un mapa arrugado. Encima de la mesa improvisada, formada por 2 tablones sobre bidones, descansaban un teléfono de campaña, una linterna de mano y una pila de formularios. Los artilleros habían asignado a la sección de Sokolov un eje de avance que pasaba entre 2 robles calcinados y cruzaba una suave depresión. En la parte más baja, según las observaciones del día anterior, se abría un gran cráter reciente de artillería pesada, de más de 2 metros de profundidad. En el mapa de fuego, ese cráter no aparecía. Estaba demasiado fresco para figurar en las plantillas sobre las que se corregían los tiros. Sokolov lo había marcado en su cuaderno con un simple círculo y la nota gran hoyo, cobijo parcial. Sabía que en un avance bajo artillería propia cada irregularidad del terreno podía ser un refugio momentáneo o una trampa. La rutina previa al ataque se repetía con pocas variaciones. Los hombres se alineaban en la zanja de partida, comprobaban cinturones, miras y correas y esperaban a que los jefes de grupo comprobaran la munición cargada. El operador de radio de la compañía ajustaba el auricular sobre la oreja izquierda y giraba el dial, buscando una señal clara entre el chisporroteo del aparato. El frío hacía que sus dedos parecieran más torpes de lo habitual, y tenía que frotarlos de vez en cuando contra la tela húmeda del abrigo. Los teléfonos de campaña chirriaban al girar las manivelas. Las voces llegaban entrecortadas por el ruido de otras líneas y por la constante interferencia de las explosiones lejanas. Desde el lado alemán, según consignarían después los partes capturados, la situación no era más estable. Las compañías defensoras mantenían posiciones reducidas y fragmentadas, a menudo unidas por corredores enterrados que se inundaban con facilidad. La artillería alemana, con menos munición disponible que meses atrás, había concentrado sus registros sobre ciertas coordenadas en la franja de nadie. Eran puntos donde, por experiencia,
La infantería atacante tendía a detenerse o reordenarse. Uno de esos puntos, señalado en sus mapas como referencia número 43, coincidía aproximadamente con la depresión donde se abría el gran cráter de artillería. Los observadores alemanes lo utilizaban como marca visual cuando el humo se disipaba antes de que otro bombardeo volviera a ocultarlo. La sección de Sokolov había participado en varios intentos anteriores de avanzar hacia la elevación. En cada uno, los problemas habían sido parecidos: coordinación imperfecta entre el fuego de artillería y el movimiento de la infantería, comunicaciones interrumpidas y reacción rápida del fuego defensivo contrario. En un informe de compañía redactado 2 días antes, se registraba que una oleada había salido de la zanja de partida con retraso de casi 5 minutos respecto a la hora prevista. El resultado fue que la barrera de fuego propia se adelantó en exceso, dejando al descubierto a los fusileros en el tramo más expuesto. Sokolov había leído aquel informe en voz alta, en un cobertizo medio destruido. Lo hizo sin levantar la voz, subrayando con un lápiz de carpintero las líneas que hablaban de comprobar reloj de pulsera con hora oficial y de mantener armas listas durante el avance bajo humo. Había anotado en su cuaderno, de forma más sencilla, salir puntuales, seguros quitados. Para él, la diferencia se traducía en la posición de la mano sobre el fusil, en si el dedo rozaba o no la cola del disparador mientras se corría agachado. La mañana del 21 de octubre, la humedad se pegaba a los uniformes. El cielo bajo y uniforme prometía más lluvia, pero por el momento solo dejaba una niebla fina que suavizaba los contornos. La artillería propia empezó a ajustar fuego desde antes del amanecer. Una batería de obuses de 122 milímetros, emplazada varios kilómetros atrás, lanzó las primeras salvas de prueba, que cayeron tras las líneas alemanas. Los observadores, con prismáticos empañados, corrigieron metros hacia adelante y algunos grados a la derecha. Las voces por radio eran breves, rutinarias, marcadas por cifras y abreviaturas. El cronograma fijaba el inicio del bombardeo preparatorio principal a las 8:15. A las 8:13, Sokolov terminaba de pasar lista en su tramo de trinchera, tocando a cada hombre en el hombro para obtener una respuesta. Algunos se limitaban a asentar con la cabeza. Otros contestaban con nombre y apellido, como si aún estuvieran en un aula. El jefe de sección se detuvo unos segundos junto al operador de radio de la compañía, que había extendido el cable por la zanja para mejorar la recepción. Compararon relojes, ajustando pequeños desfases de segundos. Unos metros más atrás, en un refugio cubierto con tablones, el oficial de enlace de artillería repasaba por última vez la tabla de tiempos. Tenía delante una hoja con casillas, donde se indicaba en minutos la duración de la preparación sobre cada franja de terreno. La idea general era simple. Durante los primeros 15 minutos, el fuego se concentraría sobre las primeras líneas alemanas. Luego, la barrera de explosiones avanzaría en escalones hacia la elevación. La infantería debía seguirla de cerca, aprovechando el humo y el efecto desorganizador para cruzar la franja más expuesta en el menor tiempo posible. En la práctica, cualquier irregularidad retrasaba o aceleraba el movimiento. El barro frenaba los pasos, un cable roto retrasaba una orden, una explosión imprevista obligaba a abrir el intervalo entre hombres. En el lado alemán, un suboficial que mandaba un pequeño grupo de fusileros recibía también instrucciones. Tenía órdenes de preparar un contraataque local en cuanto el bombardeo enemigo indicara un avance inminente hacia la depresión central. Para él, el gran cráter reciente era un punto útil. Podía servir de punto de reunión para reorganizar a sus hombres antes de recuperar parte del terreno perdido. Sus superiores habían señalado con lápiz azul sobre el mapa táctico la posición aproximada del cráter. La anotación indicaba: reunir escuadra aquí si la niebla de humo lo permite. A las 8:15, la preparación de artillería sobre la primera línea alemana comenzó con precisión. Las primeras salvas cayeron cerca de la elevación, levantando columnas de tierra negra, madera astillada y fragmentos de sacos terreros. En la trinchera soviética, el suelo vibró de forma continua. Las tablillas del refugio crujieron. Pequeños trozos de yeso se desprendieron de las paredes de barro endurecido. Sokolov recorrió una vez más el tramo asignado. Inclinándose sobre cada grupo, se aseguraba de que los fusiles tuvieran el cerrojo completamente cerrado, de que las ametralladoras ligeras estuvieran bien apoyadas en las correas de transporte, listas para ser desplegadas. No habló de valentía ni de sacrificio.
Se limitó a repetir de forma casi mecánica la instrucción de mantener el seguro quitado solo a la señal de salida, pero no después. En un extremo de la trinchera, un sanitario ordenaba su material en el interior de un cajón improvisado: vendas, frascos pequeños, jeringas envueltas en telas. Sabía por experiencia que una vez que la sección se pusiera en marcha, no tendría tiempo de revisar nada con calma. Lo hacía ahora, mientras el retumbar constante de la artillería llenaba los espacios entre órdenes y recuentos. A las 8:25, el oficial de enlace levantó la mirada del papel. La fase inicial del bombardeo había concluido según lo previsto, según las escasas correcciones recibidas por teléfono. El siguiente tramo del cuadro indicaba 5 minutos más de fuego sobre la segunda línea de trincheras alemanas y la franja inmediatamente posterior. Tras ese periodo, la barrera se desplazaría unos 200 metros hacia la elevación. En teoría, la infantería soviética debía abandonar su trinchera de partida en ese intervalo. Avanzaría bajo el humo y el polvo levantados por las explosiones, mientras la artillería martilleaba posiciones ligeramente por delante. Sokolov comprobó de nuevo su reloj de pulsera. La esfera presentaba una fisura diagonal, recuerdo de un golpe anterior, pero seguía en funcionamiento. Hizo una señal al jefe de pelotón, que se encontraba a unos metros a la derecha. Obtuvieron la confirmación por señas de que el batallón estaba listo para salir. La orden verbal recorrió la trinchera con pocas palabras. Los hombres se colocaron en la posición de partida, un pie sobre la banqueta de tiro, las manos sobre la parte superior del parapeto. A las 8:27, el jefe de sección inspiró una vez, breve, y alzó la mano. El ruido circundante impedía que un grito se propagase con claridad, así que la señal visual resultaba esencial. Al bajar la mano, los primeros hombres comenzaron a trepar por la pared de tierra y se lanzaron hacia adelante, agachados, avanzando a saltos. La sensación de aire libre tras horas en la zanja duró apenas un segundo antes de quedar absorbida por la nube de polvo y humo. El avance bajo artillería propia se parecía poco a las imágenes ordenadas de los manuales. La línea se deformaba casi de inmediato, rota por pequeños obstáculos, charcos profundos, postes caídos o simples vacilaciones. Sokolov avanzaba unos pasos por detrás de la primera fila de fusileros. Se esforzaba por mantener a la vista, aunque fuese de manera intermitente, los cascos y las mochilas de sus hombres. El suelo, repleto de cráteres pequeños de mortero, ofrecía huecos alternativos para cubrirse. Cada uno estaba parcialmente lleno de agua, barro y fragmentos de metal oxidado. El gran cráter recién abierto, más profundo y ancho que los demás, se encontraba en la parte más baja de la depresión. Desde la zanja de partida no se veía completo. Solo al aproximarse se percibía su verdadera dimensión. Sokolov había decidido previamente utilizarlo como punto de reorganización breve. Así lo había anotado, junto a un sencillo comentario: reagrupar, revisar dirección, seguir barrera de fuego. Sabía que detenerse demasiado tiempo en un cráter era peligroso. La artillería enemiga tendía a registrar esas zonas más visibles, que destacaban incluso desde lejos, pero también conocía las limitaciones del avance bajo humo. Entre la nube de polvo, tierra y gases, era fácil desviarse de la dirección prevista y aparecer demasiado lejos de la barrera protectora de artillería propia. Mientras la sección se acercaba a la depresión, el fuego de artillería soviético comenzó su desplazamiento hacia la elevación. Las explosiones se alejaban unos metros, dejando breves espacios de silencio relativo en la zona inmediata. Esos huecos eran engañosos. Daban la impresión de que el peligro había disminuido, cuando en realidad solo se había desplazado el foco principal de destrucción. La artillería alemana, por su parte, empezó a responder con salvas más escasas pero muy dirigidas. Había aprendido, a lo largo de los meses, que el momento de transición entre un tramo de bombardeo y otro era especialmente vulnerable para la infantería atacante. Un observador alemán, en algún punto de la elevación, distinguía apenas sombras moviéndose entre el humo. Su tarea consistía en informar cuando detectara concentración de siluetas en ciertas franjas previamente señaladas. En cuanto creyó intuir un grupo mayor aproximándose a la depresión central, comunicó por radio las coordenadas aproximadas de la referencia 43. Las piezas de artillería alemanas, ya orientadas hacia puntos nudosos del terreno, ajustaron levemente la elevación. El primer proyectil de respuesta cayó corto, explotando con un estampido seco unos metros antes de la depresión.
levantó una cortina adicional de tierra húmeda que se sumó a la nube ya existente. Sokolov sintió la onda de choque en el pecho y en las piernas. Hizo una señal con el brazo para abrir ligeramente los intervalos entre hombres, intentando evitar que una sola explosión afectara a demasiados. El grupo de cabeza de su sección alcanzó el borde del gran cráter. Desde allí solo se veía una masa confusa de humo que tapaba el interior. Los primeros fusileros descendieron con cuidado, resbalando por la tierra suelta. Se colocaron pegados a las paredes interiores, buscando la cubierta relativa que ofrecía el hueco. Desde el lado opuesto, un pequeño grupo alemán se movía también hacia el mismo punto. Habían abandonado su trinchera de reserva al notar que el fuego soviético se alejaba y que la intensidad de las explosiones sobre su propia primera línea disminuía. El suboficial alemán, acostumbrado a aquel sector, conocía de memoria la distancia aproximada hasta la depresión. Sabía que el cráter grande se encontraba justo al final de una ligera pendiente. Su grupo avanzaba agachado con el arma colgando del hombro. Confiando en que el humo les ocultara de cualquier observador enemigo, llevaban una ametralladora ligera desarmada. Con el trípode separado en manos de uno de los hombres, el plan, tal como lo habían entendido, consistía en ocupar rápidamente el borde del cráter, montar la ametralladora y batir la franja de terreno desde la que esperaban el avance soviético. El tiempo disponible antes de que el siguiente tramo del bombardeo cayera sobre ellos parecía estrecho, pero aceptable. En el interior del cráter, los primeros soldados soviéticos se agacharon para recuperar el aliento. Uno revisaba el cierre de su fusil, otro se limpiaba con la mano un resto de barro de la cara. Sokolov llegó al borde y echó un vistazo rápido. Contó mentalmente las figuras de su sección dentro del hoyo y se aseguró de que quedaba espacio para algunos más. Pero no para todos. Decidió que una parte cruzaría del cráter sin detenerse. Así, el grupo no quedaría concentrado en un solo punto dominado por registros enemigos. Se agachó junto a uno de los hombres que ya estaban dentro y le habló a corta distancia, usando frases cortas. Indicó con gestos qué número de fusileros debía seguir adelante y quiénes debían aprovechar el refugio momentáneo. En ese instante, una ráfaga de viento desplazó parte del humo acumulado. El interior del cráter quedó ligeramente más visible durante unos segundos. Desde el lado opuesto, el grupo alemán se aproximaba al borde, guiado por la silueta oscura del suboficial. Estaban a pocos metros, separados tan solo por el diámetro del cráter y la cortina de humo que comenzaba a resquebrajarse. Ninguno de los dos grupos esperaba encontrar al otro tan cerca. Los manuales hablaban de distancias, sectores y campos de tiro, no de encuentros repentinos a esa escala. Lo que ocurrió en los siguientes segundos quedó registrado solo de manera indirecta en los informes posteriores. Los partes utilizaban expresiones como choque a corta distancia o fuego súbito en proximidad, sin mayores detalles, pero la posición de los cuerpos después del combate, la dirección de los impactos y los restos de equipamiento hallados más tarde permiten reconstruir la secuencia con cierta precisión. En el borde soviético del cráter, Sokolov mantenía su fusil en posición de tiro, tal como había insistido en sus instrucciones previas. Había ordenado a los hombres que avanzaran con las armas levantadas, el seguro listo para ser liberado, sin colgarlas al hombro ni llevarlas con la culata apoyada en la cadera. Esa insistencia procedía de experiencias previas, en las que segundos perdidos al levantar el arma habían costado vidas. Cuando el viento abrió una rendija en la nube de humo, el jefe de sección vio primero una bota, luego la silueta completa de un soldado que emergía por el borde opuesto. No se trataba de una figura caída, sino de un hombre en movimiento, con casco de perfil característico. La distancia era reducida, prácticamente a quemarropa. El fusil de Sokolov ya apuntaba hacia adelante. Solo tuvo que ajustar unos centímetros y presionar el disparador. El primer disparo resonó dentro del cráter con un eco breve y seco, distinto del retumbar lejano de la artillería. El soldado alemán en el borde se desplomó hacia un lado, interrumpiendo el ascenso de sus compañeros. En el interior del cráter, los fusileros soviéticos reaccionaron de manera desigual. Algunos siguieron la instrucción tácita y levantaron sus fusiles para apuntar hacia la parte del borde que se aclaraba. Otros, sorprendidos, se agacharon aún más, intentando hacerse pequeños contra la pared de tierra. Del lado alemán, la sorpresa fue casi total. Avanzaban con la convicción de que el cráter estaba vacío, aún bajo la impresión del bombardeo sufrido.
La ametralladora ligera no estaba montada. El arma principal lista era un fusil que colgaba, en ese instante, de la correa de uno de los hombres. A esa distancia, el tiempo necesario para descolgarlo y encarar era comparable al de tomar una decisión. Los disparos que siguieron al primero se concentraron en un espacio muy estrecho. Los proyectiles, disparados desde la parte inferior y desde el borde soviético, barrieron el punto donde los alemanes intentaban asomarse. No hubo órdenes largas. Quizás se escuchó un grito aislado en alemán. En ruso solo se cruzaron palabras cortas, más cercanas a exclamaciones que a frases completas. Dentro del cráter, el humo adoptó una tonalidad más densa. Se mezclaban ahora el polvo, los gases de la artillería previa y la pólvora de los fusiles disparados a tan poca distancia. La reacción inmediata de Sokolov, condicionada por su insistencia previa en mantener las armas listas, resultó decisiva para evitar que el grupo alemán ganara el borde opuesto y estableciera allí una posición de tiro. Los pocos segundos de ventaja que obtuvo se convirtieron, después, en líneas escuetas en el informe del jefe de compañía. Mientras duró el intercambio de disparos a quemarropa, la artillería alemana continuó registrando la referencia 43. Otra salva cayó poco después, ligeramente desplazada por el error inherente a la puntería indirecta. Una de las explosiones se produjo tan cerca del cráter que parte de su borde se desmoronó. Tierra húmeda, fragmentos de raíces y piedras pequeñas cayeron sobre los hombres que aún se encontraban en el interior. Sokolov sintió el impacto de varios terrones en el casco, además de un golpe más sordo en el hombro, probablemente de un fragmento menor. El dolor fue inmediato pero localizado. Comprobó de manera automática que podía seguir moviendo el brazo. La sección, ahora dividida en dos grupos a ambos lados del cráter, se encontró momentáneamente sin contacto visual pleno. El humo había vuelto a llenar el espacio después de las explosiones, esta vez mezclado con una fina lluvia de barro suspendido en el aire. El jefe de sección decidió no permanecer más tiempo en el interior del hoyo. Gritó la orden de seguir avanzando, aprovechando un breve descenso en la intensidad del fuego enemigo que coincidía con el rearme de las piezas. Los hombres que se encontraban dentro del cráter comenzaron a salir por el mismo lado por el que habían entrado, formando una especie de corriente que trepaba por la pared inclinada. Cada uno, al asomar por el borde, trataba de orientarse de nuevo hacia la dirección de la elevación. Los cuerpos de los alemanes que habían intentado ocupar el cráter quedaron en posiciones forzadas, a medio camino entre el borde y el interior. Sus armas, muchas aún colgando del hombro, marcaban visualmente la diferencia en la postura de preparación entre un grupo y otro. Más tarde, cuando la zona se consolidó temporalmente, el batallón registró la posición. Un oficial técnico tomó notas rápidas sobre la disposición del terreno y los efectos visibles del fuego cruzado. Uno de esos apuntes mencionaba la proximidad extrema a la que se había producido el encuentro. Se indicaba que la distancia entre los primeros cuerpos alemanes y el lugar donde se encontraron las vainas de los fusiles soviéticos no superaba los 10 metros. En el diario de operaciones del regimiento, redactado esa misma noche bajo la luz irregular de una lámpara de petróleo, el episodio ocupó solo un párrafo. Se hablaba de rechazo de contraataque enemigo en la depresión central y de iniciativa de mandos de sección en el empleo de refugios temporales. El nombre de Sokolov apareció en una lista al final del documento, junto a otros jefes de sección y pelotón. La anotación estándar recomendaba su mención y posible propuesta para condecoración menor, sin detalles sobre las circunstancias concretas. En el nivel superior, el Estado Mayor de la División utilizó el caso para reforzar una instrucción ya conocida. En una circular interna distribuida en los días siguientes, se insistía en la necesidad de avanzar bajo artillería con armas en posición de tiro, especialmente en sectores donde el humo reducía la visibilidad. El documento no citaba nombres propios. Se limitaba a referirse a recientes experiencias en el sector del Dnieper como fundamento de la recomendación. En el lado alemán, los registros disponibles son más breves. Se menciona la pérdida de un pequeño grupo de fusileros encargados de un contraataque local y se atribuye su fracaso a falta de coordinación con el fuego propio y escasa visibilidad en la zona de reunión señalada. No consta ninguna referencia explícita al cráter. Aparece solo en forma de coordenadas y de la palabra Vertiefung, depresión,
en los mapas tácticos de la época. Para los hombres de la sección de Sokolov, el avance no terminó en el cráter. Tuvieron que seguir adelante, cruzando más terreno irregular, esquivando otros hoyos menores, adaptándose al desplazamiento continuo del fuego de artillería. La elevación fue parcialmente ocupada a lo largo del día, con avances y retrocesos medidos en decenas de metros. Varias posiciones cambiaron de manos más de una vez antes de que el frente se estabilizara de nuevo al caer la noche. En el recuento posterior, la compañía de Sokolov presentó un número notable de bajas, pero inferior al de intentos anteriores. El comandante de batallón atribuyó en parte ese resultado a una mejor sincronización con la artillería y a la disciplina en el avance bajo humo. El gran cráter, objeto involuntario del choque a quemarropa, quedó integrado en la nueva línea de frente. Se utilizó durante algún tiempo como punto de paso para mensajeros y como refugio temporal para grupos que esperaban órdenes. El sanitario de compañía que había ordenado su material aquella mañana atendió en su interior a varios heridos durante los días siguientes. Aprovechaba la profundidad del hoyo para trabajar con algo más de protección frente a la metralla que surcaba la superficie. En el cuaderno personal de Sokolov, la página correspondiente al 21 de octubre presentó trazos más apresurados. Había anotado, en un margen, una frase concisa. El humo se abrió un segundo en el cráter. Armas listas evitaron desastre. No detalló más. El espacio del cuaderno se destinaba a datos prácticos: consumo de munición, estado de las secciones vecinas, tiempos aproximados de reacción de la artillería enemiga. A medida que el frente avanzó hacia el oeste en los meses siguientes, el sector del Dnieper perdió protagonismo en los informes de alto nivel. Nuevas operaciones, con nombres en clave y objetivos más amplios, ocuparon la atención de los estados mayores. Para la población local, el cráter fue durante algún tiempo un obstáculo más en campos ya marcados por huellas de orugas y restos de alambre. Con el deshielo y las labores agrícolas posteriores a la guerra, parte de su contorno se fue rellenando de forma natural. Décadas más tarde, las fotografías aéreas de la zona muestran una superficie de cultivo relativamente uniforme. Solo una ligera variación en el tono del suelo sugiere la antigua depresión, visible sobre todo en determinadas condiciones de luz. El nombre de Iván Petrovich Sokolov aparece en algunos documentos de archivo posteriores a la guerra. Figuran datos sobre su desmovilización y sobre su incorporación a un taller mecánico en una ciudad mediana del interior. No hay registros de memorias publicadas ni de relatos extensos sobre sus experiencias. Su papel en el choque a quemarropa en el cráter del Dnieper permanece relegado a líneas breves en informes técnicos y a la anotación casi telegráfica de su cuaderno. Para las instituciones militares, aquel episodio se tradujo en una confirmación práctica de normas ya existentes. La idea de que el avance bajo artillería exige armas preparadas y jefes de sección capaces de tomar decisiones inmediatas quedó reforzada en directrices y cursos de formación posteriores. En manuales redactados años después, las referencias a choques inesperados en zonas de humo se apoyan en ejemplos sin nombres propios. Se habla de encuentros fortuitos en refugios de artillería y de importancia de la postura de preparación. El cráter concreto, el momento en que el viento disipó el humo y dejó al descubierto dos grupos de hombres a pocos metros, no figura como caso detallado. Sin embargo, su lógica se repite en muchas de las recomendaciones destinadas a mandos intermedios que deben conducir a sus secciones bajo el fuego. En ese sentido, la jornada del 21 de octubre de 1943 ilustra cómo decisiones tomadas en segundos, apoyadas en rutinas establecidas durante días de preparación, pueden inclinar un encuentro local. No modifican por sí mismas el curso de una campaña, pero sí determinan quién sigue disponible para el siguiente parte de fuerzas. El gran cráter, excavado por un proyectil anónimo, se convirtió durante unas horas en punto de choque, refugio, puesto de socorro y referencia de mapas. Luego, con el movimiento del frente y la recuperación de la vida civil, perdió esas funciones y quedó reducido a irregularidad del terreno. La reacción instantánea de la sección que lo cruzó bajo artillería, el choque a quemarropa cuando el humo se abrió por un segundo, se conserva hoy sobre todo en documentos de archivo y en interpretaciones posteriores de quienes han estudiado aquellas operaciones. Fuera de esos círculos, permanece como uno más de los innumerables episodios menores que sostuvieron, en silencio, el esfuerzo de las unidades anónimas a lo largo del frente oriental.